Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de Contacto, el programa de la familia. Soy el capellán Héctor Carlos Díaz y les doy la bienvenida. Gracias por su preferencia y su sintonía. Hoy quiero, em, eh, con mucho pesar, con mucha carga en mi corazón, quiero hablar de un tema muy difícil, porque aquí en nuestra zona, en Campo 9, tuvimos la última semana dos suicidios. Dos chicos jovencitos tomaron su vida y creo que así como bandera de alerta, como ayuda para pensar, para que abramos la cancha a una discusión honesta y adulta, necesitamos hablar del suicidio, necesitamos hablar de un marco que nos dé la posibilidad de crecer, de avanzar, de aprender algo y sobre todas las cosas de prestarle atención a las señales que la vida social alrededor nuestro nos está pasando. No vivimos adentro de un termo, somos parte de una comunidad y como parte de esa, lo que le afecte a la comunidad nos tiene que afectar a todos en lo individual. Parece que lo colectivo es una cosa y lo particular e individual es otro. Suicidio es algo que se definió hacia el 1642, donde se dijo que sui es para uno mismo y el caedere, verbo latino, como matar. Una persona toma su propia vida, toma la decisión voluntaria de poner fin a su vida frente a una situación límite o una situación de desesperanza. Lo peor de todo es que es una solución permanente e irreversible ante problemas temporales. Y eso es lo que cuesta masticar después cuando uno conoce los hechos o conoce la persona o analiza la edad del suicida o las causas que lo llevan a eso. La desesperanza, el dolor, la soledad, el vacío, son cuestiones temporales, no son permanentes. La soledad se puede arreglar, se puede trabajar, la desesperanza, el dolor, la depresión. Es decir, la mayoría de las personas no desea morir. En realidad lo que quieren es terminar con el sufrimiento. Y esto es algo que tenemos que pensar muy claramente. La persona es tanto el sufrimiento que pretende que con quitarse la vida lo que quiere es terminar. Pero la vida es preciosa, la vida es muy rica. La vida nos ha llevado a que podamos desarrollar lo que somos. Cuando alguna de las situaciones evita que nos desarrollemos como somos, entonces empieza a surgir por ahí muy en el fondo la idea de que mi vida no vale nada y que es mejor que yo no estuviera. Lamentablemente se dice en estudios muy serios y muy actuales que casi el 90% de las personas que atenta contra su vida tiene alguna enfermedad mental, alguna cuestión que ha crecido. Cuando uno analiza que el 30 o 40% de las personas que cometen suicidio ya anunciaron antes con algún intento o con algún mensaje velado de que iban a hacer esto, uno empieza a balancear la situación y dice, es cierto que si la depresión no se trata, se vuelve crónica y eso produce alguna otra enfermedad. Es decir, no podemos agarrar una regla y decir todo el que se suicidó estaba enfermo mentalmente, porque sería muy simplista para poder justificar lo que nos pasa como sociedad. Hay pilares en la vida de la persona, la familia, los amigos, lo profesional y laboral, el reconocimiento social, lo que quiero, lo que tengo, lo que estoy desarrollando, todas esas cosas y muchas más, pero estas son las grandes, sostienen a la persona. Pero como una mesa de 4, de 5, de 10, de 20 patas, a medida que cada una de esas patas empieza a fallar, se quiebra, se rompe, no está ausente, nunca se desarrolló, la mesa de la vida cada vez se vuelve un poco más inestable y no sería raro que la persona terminara tomando su vida. Entonces, frente a esto nosotros tenemos que pensar de acuerdo al diseño original, pensar qué dice la Biblia con respecto a la vida, qué dice la vida con respecto a las cosas que podemos sufrir y tener que aguantar en la vida. Hay casos en la Biblia de suicidio, está Sansón, que apoyado en las dos columnas se mata a él con los filisteos que lo habían
atrapado después del famoso corte de pelo. Está el rey Saúl cuando pierde la batalla, se echa sobre su espada y su escudero haciendo lo mismo que su rey. Un rey Aitofel, un rey Zimri, muy malo. Y el más conocido de todos es Judas, que todos conocemos, que después de vender a Jesús por 30 piezas de plata, va y se tira y se toma la vida. Entonces, hay argumentos muy interesantes para pensar en lo que es la cuestión espiritual de la vida, de lo que nos daría poder y capacidad para hacerle frente a un deseo de suicidio. Pero hay factores de protección que podemos enseñar a que se desarrollen más. Y esto es muy interesante, préstele atención. Hay situaciones familiares, sociales, personales, religiosas, que si se desarrollaran lo más que se pudiera en todo entorno y para cada persona, eso sería una excelente herramienta para que las personas, sobre todo los jóvenes y los adolescentes, no pensaran en tomarse la vida. Fíjese que mientras más factores de protección se desarrollen alrededor de la persona, es como que más protegida está su vida. Es como que le encuentra más sabor a la vida, que le encuentra más sentido. Entonces, el sinsentido de la vida que empuja al suicidio estaría presente, pero tal vez en un índice muy chico y lo podríamos manejar. Eso no significa que mientras más factores de protección tenga la persona un día, no tome una decisión violenta y se pegue un tiro, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de situaciones normales donde las acciones normales a seguir serían un excelente marco para evitar que la persona tomara una decisión. Hay factores personales. Los factores personales son los propios, los que tenemos que desarrollar y aprender a desarrollar. La capacidad de hablar de los problemas. ¿Cuántas veces le preguntamos a un adolescente cómo está y dice estoy bien? Y en realidad no está bien. ¿Pero por qué no quiere contar? Porque no quiere abrir su corazón, porque no sabe hablar, no sabe contar. No tiene la capacidad para enfrentar los problemas, porque en este tiempo o están solos de más, que los padres no se ocupan de ellos, o viven debajo de una cúpula donde no los dejan ni respirar. Entonces no hay desarrollo personal del joven para saber cómo encarar problemas y situaciones que sean de circunstancias muy difíciles. No saben buscar consejo. No les han enseñado y no se han presentado modelos buenos como para imitar. No tenemos referentes. Ya el maestro dejó de ser un referente. Papá y mamá separados, vueltos a unir con matrimonios ensamblados, hijo por un lado, hijo por el otro, hermano, hermanastro. Esa familia ensamblada, reensamblada, perdió el norte como referente para que el adolescente, el joven o la persona mayor se sienta con que ahí tiene un lugar, un Edén donde poder descansar. Como vivimos en un excelente mundo que nos hace individualistas al máximo, los jóvenes y adolescentes, la persona que tiene problemas, no compara con los demás. Él siempre se está mirando a él, porque lo que ahora es tu capacidad, es que vos podés, es que vos te podés desarrollar. Los juegos, los estudios, las carreras, el pensamiento en general es individualista. Hemos perdido la capacidad de manada. Cuando alguno veía que pasaba este problema, no iba y pasaba por el mismo lugar. Ahora el joven necesita experimentar y no importa que en la vecina de al lado le pasó esto, la chica de al lado va a tratar de hacer lo mismo. Entonces, acordate, mirá lo que le pasó a fulano, mirá lo que le pasó a fulano. Ya es un consejo que está totalmente fuera de época, no porque lo den los viejos, sino porque en el contexto no hay quien lo reciba. Y lamentablemente se ha perdido la confianza. Si el joven adolescente desarrollara confianza en sí mismo, le daría un conocimiento interno y personal muy profundo que le daría la capacidad de decir, yo esto solo no puedo. Porque él se conocería bien, él estaría entrenado para conocerse, para conocer los valores que tiene, tanto personales, familiares, religiosos, del entorno. Entonces le darían una importancia. Los valores positivos.
qué bueno que sos haciendo esto. ¿Cuántas frases de afirmación y de sostener a los jóvenes y adolescentes ya no se escuchan en la casa? Y no hay contención casera. Eso en lo personal. Imagínense en lo familiar. Deberíamos tener un apoyo familiar que la cohesión, el hecho de que sean una sola cosa como familia, debería ser el lugar más seguro para que los adolescentes y los mayores desarrollaran una idea de que estoy en lo mío. Acá estoy yo, soy parte, me conocen, saben, puedo gritar, puedo pedir ayuda, puedo decir me duele. Sin embargo, como decíamos recién, en esa descohesión de la familia, en ese desarmar de la familia, cada uno está por su cuenta y sálvese quien pueda. Entonces, dentro de ese marco, se pierden las relaciones, se pierden las órdenes, se pierden los horizontes individuales. Fíjese que eso hace a veces que un joven tenga más amigos. Sin embargo, por no meter a sus amigos en sus propios problemas, él comparte algunas cosas, pero no todas. Muchos amigos de los chicos que se tomaron su vida pueden decir, pero ¿por qué no nos habló? ¿Por qué no nos contó? Hubiéramos podido hacer algo. La intimidad de la amistad se pierde porque se puede perder la noción de equipo. Y eso es terrible. Entonces, fíjese, el factor personal de protección, el factor familiar de contención, de protección, quiero decir, y el factor religioso. Tener conceptos altos, valores altos, en definitiva, conocer la fe, conocer la palabra de Dios, conocer cómo Él nos ve, no simplemente como yo me veo. La vida tiene valor por lo que yo le doy de valor a mi vida, pero por el valor que me ha sido concedido como ser humano. Estoy vivo, tengo inteligencia, puedo pensar, puedo expresar mi fe, puedo decir, necesito aprender a creer, puedo aprender a decir, todavía me falta, aumenta mi fe. Es decir, cuando hay un concepto de fe en la vida de los jóvenes, de los adolescentes, de los mayores, hay un marco más grande de protección a la vida. Porque uno sabe, porque se empieza a refugiar en la palabra de Dios, donde dice que Dios nos ayuda, que en la tribulación Él está con nosotros, que no nos ha sido dado prueba mayor de la que podemos aguantar, que la fe es la expectativa de lo que viene, no saber qué es lo que es, pero estoy ahí. Señor, ayúdame a creer, ayúdame a avanzar en mi fe, ayúdame a orar para compartir, para salir adelante. Es decir, no encapsulamos las luchas acá adentro, sino que las compartimos con ese Dios en el que creemos. Y ese debería ser un factor de protección tremendo. Sin embargo, como la religión ha perdido capacidad y como se denosta el hecho de que ser religioso es menos, cuando se dice que ser religioso es porque somos débiles, porque no hay realmente algo interesante en la vida religiosa, es aburrida, es retrógrada, es cavernícola. Entonces imagínese a dónde queda la persona tratando de buscar ayuda. Entonces fíjese, hay factores de protección que hacen que sería posible hacer que el valor de la vida fuese superlativo, que se aumentara la necesidad de valorar la vida. En definitiva, se trata de eso, dar elementos a los adolescentes, a los jóvenes, a los mayores, para que aprendan a valorar la vida. Y eso depende de nosotros, está en nosotros, dirigir, enseñar, participar, empujar a la gente, pero todo empieza en casa. Por eso hoy en Contacto, el programa de la familia, tenemos que hablar de este tema tan difícil. Créame que me está costando mucho, porque pienso en esos padres que han perdido a sus hijos y puedo asegurarle que no los conozco, pero me duele el corazón porque pienso en los míos, pienso en mis nietos, tengo hijos, tengo nietos ya adolescentes. ¿Qué clase de vida, qué clase de valor de la vida le vamos a enseñar que tenga? Déjeme descansar. Vamos a una pausa. De vuelta de la pausa, conversamos la otra parte y si hace falta un segundo programa, lo haremos. En la segunda pausa, algunos factores de riesgo que tenemos que abrir los ojos y tener mucho cuidado. No se vaya, ya volvemos.
La Iglesia Bautista Betel de Campo 9 les invita a participar de sus reuniones caseras. Usted encontrará seguramente una célula familiar muy cerca de su casa. Sea muy bienvenido a un momento entre amigos para compartir la palabra de Dios y un tiempo especial juntos. Le esperamos. Será para nosotros una enorme bendición contar con su presencia.